A reading from the book of Lectura Proverbs. del libro de los Proverbios. Like a stream is El the corazón king's del heart rey in the es hand of una the Lord. acequia en manos de Wherever it Dios. pleases him, La dirige a donde directs it. quiere. All the ways Al hombre of le man parece siempre may be right recto in his su own camino, eyes. pero es It is Dios the Lord who quien proves pesa hearts. los corazones. To do what is right and Practicar el just derecho y la is more justicia, acceptable to the Dios lo Lord than prefiere sacrifice. a los sacrificios. Haughty eyes, Altivez de ojos, mente ambiciosa, tillage of the faro wicked de los is sin. malvados es el pecado. The plans of Los the planes diligent del are diligente sure of profit, traen ganancia, but all rash los del haste atolondrado leads certainly to traen poverty. indigencia. Whoever makes a fortune Tesoros ganados by lying por tongue boca embustera is chasing a son ball, humo que se a disipa deadly snare. y lazos mortales. The soul of the Afán wicked man del malvado desires evil. es buscar el mal. His neighbor finds No mira no con pity piedad in his a su eyes. prójimo. When the arrogant man Cuando el is punished, cínico la the paga, simple are the aprende wiser, el inexperto, and the wise man pero el is sabio instructed, aprende con la gains enseñanza. knowledge. The just man El justo praises observa el the house of the corazón wicked. malvado There is no- y there is entrega one who al brings malvado down a la the wicked to desgracia. ruin. He who shuts Quien his cierra ears los oídos to the cry al of clamor del will necesitado himself no also será fall, escuchado not be heard. cuando grite. Verbum Domini. Guide me, Lord. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Blessed are they Dichoso el que, con vida intachable, who walk in the camina law of the Lord. en la voluntad del Señor. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Make me understand Instrúyeme en el the way of camino your de tus precepts, decretos and I will y meditate on meditaré your wondrous tus deeds. maravillas. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. The way of truth I have Escogí el chosen. camino verdadero, I have set your ordinances deseé before tus me. mandamientos. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Give me discernment. Enséñame a cumplir tu that I may voluntad observe y your a law, guardarla and de keep it todo with all my heart. corazón. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Lead me in the path of your command. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. And I will keep your law Cumpliré sin cesar tu forever voluntad and ever. por siempre jamás. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed are you, Father, Lord of heaven and Bendito eres tú, Padre, Señor del cielo y de la tierra. mysteries of Tú le has revelado a los más pequeños los misterios del reino. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The mother of Jesus En aquel tiempo vinieron a ver a Jesús su madre y sus hermanos, were unable to pero join con el him. gentío no lograban llegar hasta él. He was told, Entonces "Your mother and your le avisaron, brother standing tu madre y outside, tus hermanos and they están wish fuera to y see you." quieren verte. He said to them in Él les reply, contestó, "My mother and my mi brothers madre y mis are hermanos those who son hear estos, the word of los que God escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Verbum Domini.
Today we celebrate the feast Hoy celebramos la festividad of Pius de Pietrelcina, San Pío de Pietrelcina, known as Padre Pio, but anteriormente conocido como Padre Pío, pero obtuvo un gran ascenso y ahora es santo. this is something Y we esto es algo a lot of reflection in our que times. podemos usar para reflexionar a menudo. 87, Él nació en 1887 en una familia muy pobre, en un distrito muy pobre de Italia. special graces that Pero already as a small child, gracias a muchas gracias especiales que recibió de niño, with those y special graces, con esas gracias came a lot of especiales suffering. And vino gran sufrimiento. two components Y estos dos followed him componentes his whole life. lo siguieron su vida entera. Many special graces. Junto con esas gracias especiales vino gran sufrimiento Sometimes de una variedad de tipos. A veces se trataba de enfermedades then, físicas. of course, the most celebrated of Y luego, por suffering supuesto, el más célebre de sus sufrimientos, que le causaba mucho dolor, era el haber recibido las llagas de Jesús en 1918, justo 50 años antes de morir. Y durante esos 50 años tuvo que lidiar con un número de problemas relacionados con eso. No solamente le causaban dolor físico, sino que también muchas personas pensaban que él estaba falsificando esto, y durante un tiempo convencieron al Papa Pío XI, así que le fue prohibido celebrar la misa en público o escuchar confesiones. Así que esto fue algo muy difícil, pero él aceptó ese tipo de sufrimiento de parte de sus detractores y dentro de los funcionarios de la Iglesia, incluyendo al Papa, quienes estaban poniendo a prueba para ver si esto era verdad. Más adelante, el Papa Pío XI, no tengo nada en contra de Padre Pío, sino que eran sus detractores. Eso fue lo que dijo el Papa. Y tanto el Papa Pío XII y el Papa Pablo VI se aseguraron de que le fuera permitido predicar y celebrar la misa y escuchar confesiones. Pero mientras tenemos en mente los diferentes tipos de sufrimiento y su propia unión con el sufrimiento de Cristo, también prestamos atención a los varios tipos de dones que recibió. Uno de estos proverbios de los que tenemos como lectura el día de hoy dice: el hombre justo observa el corazón malvado. Esto le aplica a él de forma especial, porque él tuvo un don extraordinario de poder leer lo que estaba sucediendo en las almas de las personas. Le era posible entender mucho de lo que estaba ocurriendo. Y él era bastante severo, incluso en su canonización. San Juan Pablo II, quien se había confesado con él en 1947, mencionó que era severo. No sé si era severo, no sé si fue severo con aquel entonces Padre Karol Wojtyla, pero él era severo con muchas personas. No solamente le decía a la gente sus pecados, sino que les decía: tú aún no te has arrepentido. Y los largaba, los mandaba a irse hasta que se arrepintieran. Esto es algo que debemos prestar atención. La mayoría de nosotros no podemos hacer eso. No tenemos ese don de poder leer los corazones. Pero al mismo tiempo, a veces no nos hace falta leer los corazones. Cuando tenemos muchas personas que de hecho presumen acerca de sus pecados, que promueven sus pecados
to be in People por un beneficio monetario. Les gusta aparecer en las carátulas de las revistas de espectáculos y les gusta que todos hablen acerca de sus pecados. Y les gusta anunciarse a sí mismos in sinful activity, haciendo actividades pecaminosas, promoviendo actividades pecaminosas, ya sea por lujuria o violencia o ira. we don't need to have. Y no nos hace falta tener un conocimiento especial para darnos cuenta de eso. There are plenty of people who try to Hay gain muchas personas que tratan de obtener ventaja política because they want to promote porque quieren sins promover like abortion. pecados como el aborto, They want to undo the meaning quieren of marriage. desintegrar el significado del matrimonio y creen que van a obtener así más votos. Creen que, y probablemente están en lo cierto, Certain amount que obtendrán una of cierta material cantidad de apoyo monetario. support. And it's, well, there's a certain debate Y así se trate de cierto debate acerca de que si es que la gente en la iglesia debe o no criticar ese comportamiento. Padre Pio would have no doubt. El Padre Pío no He would hubiera have tenido ninguna duda, hesitation no hubiera titubeado to say that the sinful en decir is sinful. que tal comportamiento Letting pecaminoso es sinful pecaminoso. behavior slide. Because there's a debate Él no whether hubiera we should permitido call ningún sinful behavior by comportamiento pecaminoso. politicians and public figures sin. Él no hubiera dudado en llamarle por su nombre Us canonized. ante los políticos y los artistas. Padre Pio was able to do that. Now, here's something to keep in mind. Hay algo que tenemos que tener en mente. A lot of times, Muchas veces people are willing la gente está dispuesta a criticar sinners a sus out of compañeros a love pecadores of the sin no a causa de amor por el and pecador a deeper love of Christ. y un amor But out profundo of por their Cristo, own need sino más bien por su propia necesidad themselves feel better because de sentirse mejor, pointed out that sin. porque, oh, dicen, yo That señalé ese pecado. is no virtue. Eso no es virtud por sí solo. Also keep that in mind. It is También tenemos que recordar eso. No es ninguna virtud que un político señale los pecados de otro, solamente para que el otro político que está haciendo el criticismo pueda obtener votos. Eso es igual de antipático que cometer pecados para obtener votos. El tema no es obtener votos, ni apoyo, ni que la gente guste de uno, sino más bien permanecer enfocados en Jesucristo. Y como dice aquí, el hombre recto observa el corazón del malvado. Ese tipo de observación de la maldad puede nacer de nuestra propia pecaminosidad y nuestra manipulación pecaminosa y chismes pecaminosos y deseos pecaminosos de estar a cargo. Eso no es ninguna virtud. Y esa es una característica muy especial del Padre Pío. Él criticaba a los pecadores porque él amaba a Cristo y sabía cuán grande es el pecado como ofensa. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Bien, ahora, para poder poseer esa cualidad de poder evaluar, de poder observar y evaluar a los malvados y sus motivos como personas rectas, exige que entremos profundamente en nuestra propia relación con Cristo y que empecemos ese proceso con un examen de conciencia muy detallado, un examen de nuestros propios enojos para asegurarnos de no criticar a alguien solamente para lucir bien. Preguntarnos, ¿por qué quiero hacerme lucir bien frente a esta otra persona? ¿Acaso soy soberbio?
En ese caso no deberíamos decir ni una palabra. Tenemos que tener cuidado en no convertir esto en un ejercicio de nuestro propio comportamiento pecaminoso para criticar a otros. Y esto es algo de lo que abunda mucho en el mundo, tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Más bien, en cambio, lo que nos enseña el Padre Pío es que su propia relación con Cristo y su propio examen de conciencia frecuente, algo que él enseñaba a los miembros de los grupos de oración que él fundó, porque él no solamente trataba de lograr que otras personas vayan a confesarse, también les instaba a que fundaran grupos de oración en los que ellos se verían atraídos más profundamente a la persona de Cristo y hacia esa unión más profunda, y para que realicen exámenes de conciencia a diario, 2 veces al día, para que conozcan sus propias faltas y luego enfrentarse con su propia necesidad de ir a confesarse, como él a menudo hacía, hasta el día en que falleció. Y la necesidad de entonces hablar la verdad ante nuestra cultura. Y él fue capaz de identificar muchas tendencias. Recuerden que él nació en 1887. Fue ordenado en 1912, más o menos me parece, justo antes de la Primera Guerra Mundial. Y él vio ese proceso de lo que el Papa Benedicto XV había llamado esa guerra que era el suicidio de Europa, en nombre de su propia decisión de ser secular. Europa empezó a cometer suicidio y continúa ese proceso, no tanto con guerra hoy, pero sí a través del aborto y la anticoncepción. Y él reconoció cómo la gente en el mundo moderno, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se estaba moviendo más y más hacia comportamiento lujurioso y obsceno, cambiando la violencia por la obscenidad. Y él denunció eso fuertemente. Y el Padre Pío aún fue capaz de atraer enormes multitudes de gente, incluso cuando estaba siendo muy severo en sus confesiones. Hacían cola para verlo, porque al final reconocían que lo que él decía era la verdad. Él verdaderamente era el hombre recto, capaz de observar el corazón del malvado. Y lo amaban por ello. Y fue a causa de ese proceso que ellos llegaban a esa relación más profunda con Cristo. Una relación auténtica, no superficial, no externa. Y luego otro elemento de su vida que no se puede omitir fue su profundo amor por la Santísima Virgen María. Esto también era algo esencial en él. Cuando él decía, vayan y busquen mi arma, no se refería a una arma o algo parecido, a una pistola, sino a un rosario. Y su amor por la Santísima Virgen permeaba su vida entera. Él, por un lado, vivía el Evangelio de hoy, en donde Jesús dice, mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Él lo hacía, pero no lo hacía de una forma en la que decía, oh, voy a vivir la palabra de Dios e ignorar lo demás. No, él reconocía que la Virgen era alguien que había escuchado la palabra de Dios del arcángel Gabriel. Y ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Ella fue alguien que fue reconocida por Santa Isabel como bendita la que cumple la palabra que escuchó y cree la palabra que escuchó. Y el Padre Pío fue alguien que tenía un gran amor por la Santísima Virgen y quien tenía ese sentido de imitarla y de
llevar a cabo la and tarea de saw Cristo no opposition, y no rather, this helped veía him oposición, to sino que esto más bien le ayudaba a And una so, mayor integridad. as we celebrate this Así great pues, al feast, celebrar we esta should gran remember fiesta, podemos all the recordar miracles and other todos things los that milagros y most otras of cosas, us pero la won't mayoría de be involved nosotros in such as no estaremos involucrados en cosas como esas, that. All be involved pero sí podemos todos estar involucrados in entering deeply into en our ingresar own más relationship profundamente with a Christ, nuestra propia relación own con Cristo, examination of nuestro conscience, propio examen de conciencia, and our y entonces sensitivity nuestra as people made just sensibilidad by Christ, como un pueblo hecho to be able justo to por praise Cristo, the para wickedness of ser our capaces de society, observar la maldad en as he nuestra did, sociedad, así como lo hizo till he Él, died 50 years hasta ago. que falleció hace 50 And años. Then be able to go forward Y entonces ser and capaces help de our salir society y come to ayudar a nuestra repentance sociedad as he did. a llegar al arrepentimiento, así como lo hizo Él.